que eran los conceptos de explotación sexual, prostitución, trata de personas y tráfico de personas. Conceptos que muchas veces utilizamos en forma indistinta o escuchamos en la prensa que se utilizan en forma indistinta. Quizás también debamos hacer como una separación, porque no tiene que ver con esto, pero también a veces se mezcla el concepto de abuso sexual, que es otra forma de violencia, es una violación también de los derechos de la persona, pero planteados desde una manera distinta. Antes de abordar cada tema, les vamos a dejar esto un poquito como pequeñas historias, ¿no? Que son las que pueden aparecer, son historias reales, situaciones reales más bien, que nos van a ir llevando al concepto que vamos a ver. Vamos a empezar entonces a trabajar el concepto de explotación sexual. La explotación sexual es un delito, ¿verdad? Es una violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, también de personas adultas, pero lo vamos a focalizar nosotros fundamentalmente a la población con la que trabajamos, que es las y los adolescentes. Entonces es una violación de los derechos de esas niñas, niños y adolescentes, donde lo que hay es un intercambio de una paga o promesa de paga a esas niñas, niños y adolescentes a cambio de relaciones o sexo, ¿no? O relaciones sexuales en sus distintas formas. Está mal decir sexo, relaciones sexuales en sus distintas formas, ¿verdad? Es algo que afecta a esas niñas, niños y adolescentes, y en lo cual después vamos a ver, no hay un consentimiento, aunque aparentemente muchas veces lo haya. Entonces, es una vulneración de los derechos. Esto va a provocar daños en la vida de las niñas, niños y adolescentes, y es considerado un delito porque viola derechos de las personas, y puede ser sancionado con hasta 2 a 12 años de prisión. Es una forma de violencia sexual cuando hablamos de explotación sexual, porque podemos hablar de otras formas de explotación, donde también a cabo de dinero o de otras especies se pueda realizar la exigencia de trabajos forzados, por ejemplo, a niñas, niños, adolescentes o a otras personas, pero lo que nos íbamos a focalizar nosotros hoy es en la explotación sexual. ¿tá? Y esta explotación sexual está condicionada por una sociedad que genera diferencias en los géneros, generando un género subordinado al otro por la cultura patriarcal en la que nos desempeñamos. También con un concepto de una sociedad adultocentrista, donde el adulto, que es el que tiene el poder, y sobre todo en este caso el poder económico, ejerce su poder sobre niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Porque paga de alguna manera o promete una paga para ese servicio sexual que esas niñas, niños y adolescentes le van a prestar. Y volvemos a reiterar esto, que no hay consentimiento. Por más que un niño, una niña, un adolescente acepte esa transacción, ese consentimiento para la ley no es válido por esta relación de subordinación y de poder que existe, y porque además este tipo de situación es considerada un delito. Está penado por la ley y no hay consentimiento válido, y esto nos tiene que importar mucho porque esto es lo que permite, más allá de que se acepte, que se considere y se penalice como delito. Bien, bueno, un poco retomando lo que dice Patricia, teniendo claro el concepto de lo que es la explotación sexual, ese intercambio de alguna promesa de paga o paga a cambio de alguna práctica sexual, ¿no? Teniendo claro eso, esa explotación sexual se puede manifestar de diferentes maneras, hay muchas modalidades, acá traemos algunas de ellas, no todas son tenidas en cuenta, las investigaciones realizadas tanto con fines de denunciar la situación o de buscar protección a las personas que están sufriendo, viviendo esa situación de explotación, pero es importante poder hacerlas visibles, ¿no? Porque a veces como que
parecen camufladas y no se entiende que son también formas diferentes de explotación sexual. ¿Ah? Bueno, por allí al principio la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales remuneradas, como decimos ahí, en cualquier tipo de pago, sea dinero, sea un par de championes, un celular, un viaje, lo que fuera, ¿no? Y ahí lo que aparece es en diferentes lugares. Entonces, un poco para tener en cuenta esto, está bueno ver dos cosas. Primero que más allá del lugar, son casos de explotación sexual. Así ocurra en bares, en discotecas, en casas privadas, en la calle, en rutas, en terminales de ómnibus, ¿no? No pasa por el lugar el, para poder ver si es un caso o no de explotación sexual. Pero por el otro lado, nos ayuda a prestar especial atención en esos lugares donde las gurisas pueden llegar a ser más vulnerables de sufrir estas situaciones de explotación, ¿no? Entonces, prestar atención, prestar especial atención a esos lugares. Yo qué sé, si vemos gurises en una plaza y todas las noches o todas las semanas para un auto, y prestar atención a eso, ni que hablar en los lugares como pueden ser los pasos de frontera, en los puentes. Ahora vamos a ver diferentes situaciones, pero está bueno eso de, independientemente de que el lugar no define que es una situación de explotación sexual, hay que poner el ojo en determinados lugares que se prestan a situaciones que pueden llegar a ser más vulnerables para captar estas chiquilinas que después terminan en una situación de explotación, ¿no? La pornografía, también la pornografía infantil, en este caso adolescente, también es considerada un caso de explotación sexual. Imagínense hoy por hoy lo que es la pornografía en las redes sociales, ¿no? Y muchas veces la explotación sexual está vinculada justamente a organizaciones delictivas bien organizadas, como pueden ser organizaciones de pornografía, ¿no? Que ha pasado también acá en nuestro país. De hecho, vamos a ver que muchas de estas modalidades las tenemos nosotros acá en Uruguay y no están como muy visibles, ¿no? Pero estos delitos de pornografía sí han sido visibles y sí han sido desbaratadas muchas redes y organizaciones en relación a la pornografía infantil y adolescente. Bien, la explotación sexual, lo que tiene que ver con los viajes y con el turismo, ¿no? Hay personas que son explotadores ocasionales, van a un lugar y existe la posibilidad de establecer un vínculo sexual con algún adolescente, con alguna niña, niño, y establecer una paga, y bueno, también hay otras personas que en realidad son preferenciales, esto es que organizan todo su viaje en función de tener esa experiencia de explotación sexual, ¿no? Y acá en nuestro país pensemos que hay muchos casos de explotación sexual en viajes y turismo, no solamente en las zonas de Punta del Este, Rocha, de las playas, también pensemos en las zonas termales, bueno, Colonia, ¿no? Inclusive se han descrito este tipo de actividades de explotación sexual en viajes y turismo en estancias del interior donde se han detectado personas extranjeras, europeas, italianos, españoles, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos de turismo sexual en nuestro país. Lo otro también hay, aunque les parezca mentira, en nuestro país también hay parejas acordadas, matrimonios forzados, a veces no tienen por qué ser matrimonios, pueden ser uniones, concubinatos, con un adulto y una adolescente o una niña, y acá también está bueno capaz que ver como dos puntas, ¿no? Una, pensemos por ejemplo en alguna adolescente que por algún motivo es expulsada de su hogar, pierde el vínculo con la institución educativa, con las instituciones que protegen a la infancia y a la adolescencia, queda sola, y un adulto, en lugar de ver allí una adolescente vulnerable y ofrecerle, buscar ayuda y protección en las instituciones donde corresponde, ve a una chiquilina vulnerable y lo que hace es ofrecerle que sea su pareja, prácticas sexuales a cambio de alimento, de ropa, a cambio de un techo, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces la adolescente puede hasta verlo como algo natural, como decir, bueno, no tengo dónde vivir, esta persona me está dando un techo, me está dando alimento, corresponde que yo le pueda prestar ese intercambio, ¿no? Y no ve en realidad esa relación asimétrica en la que se basan todas estas prácticas, en la simetría tanto sea por generaciones o por género en este caso, ¿no?
y por esas vulnerabilidades de gurisas que a veces quedan solas en la familia y solas por la soledad que les damos desde la comunidad y la institución. Entonces, como ellas a veces ni siquiera pueden visualizar que están en una situación de explotación. Y es difícil poder hacerlo visible, ¿no? Y por otro Andrea, lado, sí, perdón, que a veces hasta la propia familia es la que eso es lo, entrega a ahí esa está, niña. es lo que ahora iba a comentar, que a veces justamente, eso por un lado, a veces no, a veces es la familia, que también con ese poder de, arraigadas, digamos, a un código del niño del 1934, en donde el niño era un objeto de intervención y tutela por parte de los padres, ¿no? Entonces, es como que tuvieran ese derecho de negociar con sus hijas y a cambio de algo económico, ¿no? Igual de un surtido de que mantengan a la familia. Y a veces eso es visto como una práctica que le corresponde a la familia, cuando en realidad ya desde 1989, con esta convención de las niñas, niños y adolescentes, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y el principal garante de esos derechos es el Estado y no la familia, ¿no? Entonces pensemos un poco en esto, en todo esto que hay atrás, todo esto que está muy naturalizado, que nos cuesta ver qué lugar le damos a la infancia y la adolescencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, si realmente les damos ese lugar que corresponde de sujetos de derecho y que necesitan protección en esa etapa de la vida en que están viviendo, ¿no? Solamente una persona que no tiene en cuenta eso, ve en esa situación como que ese pedido es natural y entonces le ofrece algo a cambio de una práctica sexual, ¿tá? Porque llamémosle prácticas sexuales. Bien, pero es importante poder ver todo eso, ¿no? Bueno, también otra modalidad de explotación sexual es la trata. Vamos a ver, ahora vamos a explicar que la trata no siempre tiene que ver con, no siempre tiene fines sexuales, pero cuando la trata tiene fines sexuales, sí es una modalidad de explotación sexual. ¿Tá? Y ahí después Patricia les va a explicar bien en qué consiste la trata, pero si bien es una situación de explotación sexual, es un poco diferente porque es un proceso, vieron que ahí dice captación, transporte, traslado, requiere de muchas personas inclusive, y es un proceso que va desde la captación de la niña y adolescente hasta la práctica sexual de la explotación en sí misma. Bueno, y por otro lado, los grupos armados ilegales, que eso acá no lo tenemos, ¿no? Pero es una práctica también, es una modalidad de explotación sexual que existe y tenemos que hacerla visible. Y solamente decirles que en nuestro país, si bien no hay un estudio de prevalencia sobre este tema, sí ya se sabe que hay explotación sexual en los 19 departamentos, y tenemos un montón de modalidades. Por ejemplo, también acá el tema de la explotación sexual en emprendimientos productivos, como ha pasado tenemos lo de UPM, lo de la planta de celulosa, lo de las áreas forestales, hay trata interna, se sabe de una ruta de trata interna entre Soriano, Nueva Palmira y Fraiventos, entre otras, hay turismo sexual, trata internacional en los pasos, en los puentes, ¿no? En los pasos de frontera, o sea, todos estos tipos de explotación sexual existen en nuestro país, en niñas que van desde los 5 años hasta los 18. Si bien la franja este, más frecuente es entre los 13 y los 15 años, pero para que ustedes vean que este problema lo tenemos, existe, es real. Bien, pasamos, Patricia. Y ya la paso. Una cosa, Andrea, Sí. esto que planteaba Andrea de la concepción del código de la niñez, de las niñas, niños y adolescentes como sujeto de derecho, nuestra legislación de alguna manera ha avanzado también recogiendo lo de la Convención del Concepto de Autonomía Progresiva que hablamos en otras instancias cuando trabajamos con ustedes. Faculta a que niñas, sobre todo adolescentes, a partir de los 14 años, puedan ser respetadas en la toma de decisiones. Sin embargo, en esta situación, este concepto de autonomía progresiva, como decíamos hoy, no vale como consentimiento. Y esta es una forma de que el Estado, de alguna manera, realiza una protección frente a esta situación de explotación que el adulto tiene un poder mucho mayor que no permite que esa niña o esa adolescente realmente se considere un consentimiento en esa situación, más allá de que pueda estar segura o seguro de lo que hace. Además, como veíamos en la primera imagen de esa chiquilina que apareció muerta en un aljibe,
es una situación de extrema violencia que atenta contra el cuerpo y contra la vida. Esa chiquilina queda sola con un adulto que tiene una relación muy asimétrica de poder y realmente puede atentar contra la vida también, ¿no? Entonces es una situación realmente de violencia. Bueno, acá, para también hacer visible un poco que a veces no solamente está la persona explotadora, que es la que paga y que la que tiene esa práctica sexual con esa niña, niño o adolescente, que es el explotador, usuario, que hay muchas acepciones, a veces se le llama cliente, sabemos que está mal llamado porque esto no es un trabajo, no es un trabajo sexual como la prostitución, ¿no? A veces se le llama consumidor de sexo, abusador, perpetrador, usuario. Bueno, es la persona que paga para tener esa práctica sexual con una menor. El tema es que, si bien la víctima, la persona que sufre esa situación de explotación está sola, el explotador muchas veces ejerce en forma organizada, no siempre está solo, ¿no? Entonces puede haber un proxeneta en esa situación también, que esté involucrado, alguna persona que hace de intermediador, que facilita ese contacto y ese acceso, cualquier otro responsable indirecto, que muchas veces puede ser hasta un familiar, una persona de la comunidad. Hay organizaciones de 3 o 4 personas, y hay organizaciones que tienen que ver con el delito, el crimen organizado, y que son realmente muy extensas, ¿no? De hecho, lo estamos viendo acá cuando se está investigando con la Operación Océano, todas las personas que están involucradas en esta situación, y todas esas personas son de alguna forma responsables y tienen sanción penal, ¿no? Todas ellas. Entonces también está bueno ver esto de que no solamente está esa persona que ejerce la práctica sexual a cambio de dinero, sino que puede haber otras personas, generalmente las hay además, formando estas redes, estas organizaciones, que pueden ser, ya les digo, chiquitas y familiares, o llegar a ser realmente organizaciones internacionales y de trata internacional también. Entonces está bueno tener recursos para que cada vez que haya un caso de explotación sexual se investigue y se sancione. Bien, y después... pensé que había algo por ahí. Bien, y también otra cosita que queríamos aclarar, esto de que veíamos recién la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Ahí puede haber explotador ocasional, como decíamos hoy, o preferencial, que planifica su viaje en relación a esa práctica. Y separamos aparte el pedófilo, porque muchas veces se confunde, ¿no? Se confunde el pedófilo con la persona que es el explotador. La pedofilia es una parafilia, esto quiere decir que es considerado un trastorno psicológico. De hecho, está en los manuales de diagnóstico y estadística, esos DSM, que en el número 5, y sigue estando como un trastorno psicológico. En esos manuales en donde la homosexualidad hace tiempo que se sacó, en donde la transexualidad también se sacó, y en el 2022 ya va a aparecer no como un trastorno ni como una disforia de género. Sin embargo, la pedofilia sí es un trastorno psicológico que se relaciona con personas que tienen un deseo sexual hacia niños, niñas, y no tanto adolescentes, sino más bien prepúberes, que es un deseo que hasta afecta a toda su vida y su entorno, que la persona no tiene generalmente, ¿no?, una familia, hijos, una pareja, porque en realidad tiene un deseo exacerbado sexual hacia las niñas y los niños menores, ¿no? Y entonces, la mayoría de los explotadores no son pedófilos, y hay muchas personas pedófilas que tienen fantasías con niños que tampoco las llevan a cabo, ¿no? No confundir el pedófilo con el explotador. Sí, hay algún pedófilo que puede estar involucrado en alguna situación de explotación, sí, por supuesto, pero no confundamos, porque en realidad son cosas diferentes. Por eso lo quisimos traer acá. Cuando el explotador, ustedes han visto en el caso que está siendo noticia en nuestro país, que tienen sus familias, que tienen sus esposas, ¿no?, que pagan ocasionalmente por tener por tener una práctica sexual con niñas, niños, adolescentes, pero que no es un pedófilo. Entonces aclarar bien ese concepto para que no se mezcle. Bien. Lo que más pueden llegar a confundir, a consumir los pedófilos en general, es pornografía o fotografías también. En esto que pueda intervenir la explotación, fotografías o pornografía de niñas
y niños, porque bueno, es con lo único que ellos satisfacen su placer sexual. Bueno, un poco esto de que la explotación sexual, ¿por qué se produce, no? Y se produce porque hay diferentes y variadas causas. En general podemos escuchar y asociar la explotación sexual en las víctimas como que son personas, eh, obviamente que son personas vulnerables o vulneradas desde el punto de vista social, económico, cultural, también familiar, pero no siempre está ligado a la pobreza, ¿verdad? Pueden haber, la explotación sexual abarca a todas las clases, tanto a las víctimas como a los explotadores. Lo que sí siempre hay una situación de poder en los explotadores es que tienen un medio económico para poder ejercer la explotación. Desde la cultura, desde lo cultural, ¿qué podemos decir? Los distintos modelos imperantes en nuestras sociedades, modelos que son machistas, heteronormativos, y que además en esta cultura adultocéntrica, donde el varón, y está naturalizado, esto que de alguna manera decía Andrea, que una pareja pueda ser un varón mayor con una chica menor, ¿verdad? O que esté naturalizado el consumo o el pago por relaciones sexuales o por actos sexuales, eso también favorece que la explotación sexual exista. Mientras existan personas que paguen para obtener un rédito sexual, la explotación sexual va a seguir existiendo, igual que otras modalidades que tienen que ver con el pago por prácticas sexuales. Esto de que mientras exista la demanda va a existir, mientras exista la posibilidad económica de pagar también. Mientras exista lo que planteaba Andrea hoy, ¿verdad? Turismo sexual, agencias que organizan viajes para que personas vengan a hacer consumo de sexo, de prácticas sexuales con niñas, niños, sobre todo adolescentes, ¿verdad? Pero también la otra situación de la pobreza que pueden tener estas víctimas, si bien decíamos que no solamente las clases más deprivadas son las que son víctimas de esta situación, pero sí lo son mayoritariamente. Esto que hablábamos hoy de que, bueno, en la situación de disfunción familiar, es decir, en una familia disruptiva, donde existe violencia intrafamiliar, donde existe situaciones de desvinculación escolar, donde hay desvinculación de la familia, ¿verdad? En algunos casos donde hay migración, es decir, personas que vienen desde otros lugares, sobre todo de otros lugares de Centroamérica, que después vamos a ver, a veces vienen hasta engañadas esas personas, bueno, también pueden ser víctimas de esta situación de explotación sexual. La situación de calle, muchas personas que están en situación de calle son víctimas de explotación, ¿verdad? Que negocian o no negocian, pero aceptan esa transacción para poder comer, para poder subsistir. Y también las situaciones cuando tenemos discriminación por orientación sexual o por identidad de género, donde las posibilidades de esas personas a veces de subsistencia también es el de alguna manera ser explotadas, el obtener una paga a través de las prácticas sexuales. Esta explotación sexual va a tener consecuencias sobre las personas que son víctimas, y esas consecuencias van a ser físicas, van a ser emocionales, van a ser sexuales y van a ser sociales, ¿verdad? Esto afecta la integridad de esas personas, la dignidad de las personas y la autonomía de las personas, y en este caso lo que estamos hablando nosotros de niñas y adolescentes. La existencia de embarazos que no se desean, de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Trastornos que después van a estar vinculados en lo afectivo, en los intentos de autoeliminación,
trastornos de conducta, trastornos de la conducta alimenticia, agresividad, miedo, y después un poco en la esfera futura de esas niñas, niños y adolescentes, en lo que es su vivencia sexual, donde van a tener trastornos vinculados a la sexualidad importantes, que puede llegar a la hipersexualidad, conductas hipersexualizadas, ¿sí? Y también otras que pueden llevar a trastornos del deseo sexual, de imposibilitar que esas personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y placentera. Y también esto de la explotación sexual, que lleva muchas veces a la estigmatización social, ¿verdad? A la victimización, al que la sociedad ponga el peso de lo que es la explotación en la víctima y no en el explotador, ¿verdad? Con un montón de mitos que también surge alrededor de eso, que después los vamos a ver. Pero la consecuencia sobre la víctima son consecuencias importantes y que le van a generar una mella para el resto de su vida si esas personas no son abordadas después desde un punto de vista integral. Es importante que nosotras y nosotros como docentes pensemos que podemos encontrarnos frente a estas situaciones adentro del aula y ver cómo detectamos que una estudiante, un estudiante está siendo víctima de explotación sexual. Podemos ver estudiantes que tengan conductas autodestructivas, que hayan padecido esto que decíamos de intentos de autoeliminación, de cortes, ¿verdad? De consumo de sustancias, que sean estudiantes que dejaron la institución educativa o que tienen numerosas faltas, vienen un día, desaparecen 3 o 4, que sean estudiantes que la familia relata que fugó del hogar, están preocupados porque desaparecieron 2 o 3 días, que tengan dificultades de concentración, dificultades para aprender, que se duerman en clase, que estén cansados, que lleguen tarde, sobre todo cuando la clase es a las primeras horas en la mañana. Estudiantes que manejen sumas importantes de dinero, es decir, que veamos que van a la cantina con bastante dinero a comprar, más dinero que de repente no condice con su condición social, que tengan celulares nuevos, ropas nuevas, en forma permanente. Eso nos puede hacer pensar también que esas chicas o esos chicos estén siendo víctimas de situaciones de explotación sexual, que estén involucrados en situaciones de consumo u otras situaciones delictivas, que, bueno, tengan una infección de transmisión sexual, que tengan un embarazo que no desean o que no planificaron, y que también puedan tener signos de maltrato físico. Bien, y por acá vienen entonces los mitos que hoy Patricia les comentaba que íbamos a ver más adelante. Y hay muchos mitos en relación a esta situación de explotación. Por ahí ustedes los pueden ir leyendo, ¿no? No sabía que era menor, ella lo necesita, yo lo ayudo, hay gurisas que aparentan más edad. Bueno, todos esos mitos, en realidad, si nosotros nos ponemos un poco a pensar, son a veces las excusas que utilizan los explotadores, porque se sabe muy bien que en nuestro país la explotación sexual con menores, niñas, niños y adolescentes, es un delito, es sancionado penalmente. Entonces, la excusa es, no sabía que era menor, ¿no? Y eso también, ¿qué genera? Que en realidad se culpabilice o se responsabilice a la víctima, porque ella fue la que no me dijo la edad que tenía. Bueno, no, pedile el documento en tal caso, ¿no? El no saber que era menor no te va a exonerar de la pena. El delito existe, está penado, y sepas o no sepas, la sanción va a existir. Pero en realidad yo creo que esto va mucho más allá, ¿no? Y tiene que ver como sociedad cómo vemos a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Ahí nos debemos una discusión importantísima en niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en esa etapa en que necesitan protección si no la tienen en la familia, protección de la comunidad, protección de las instituciones que protegen justamente a la infancia y la adolescencia, ¿no? No solamente esa relación de este tipo de violencia, sino qué lugar realmente ocupan la infancia y la adolescencia en nuestra sociedad, ¿no? Porque muchas veces en un pueblo
un explotador es expuesto y en realidad el foco y la vista está puesto en la víctima, porque salió hace poco en Twitter una foto de estas chiquilinas que eran explotadas acá en Maldonado, en lencería, y la gente ya decía, pero mirá cómo estaban vestidas, ellas eran las que los provocaron, es decir, esa mirada que tenemos de nuestras gurisas y gurises, que en realidad no es de protección y de cuidado, que es la que deberíamos tener, ¿no? Me parece que todos estos mitos tienen que ver un poco con eso, y además, si bien son excusas que los explotadores muchas veces prenden en la sociedad, es decir, están legitimados socialmente, entonces acá hay que desnaturalizar todo esto que tiene que ver con el adultocentrismo, con las diferencias y los estereotipos de género. La explotación sexual, como dice por ahí, ocurre en ambientes de extrema pobreza. No podemos pensar en que la explotación sexual es un tema de las personas más pobres, ¿no? De hecho, vemos que los explotadores pueden ser cualquiera, miren si no, puede ser nuestro colega, es un profesor, puede ser el que nos representa políticamente, ¿no? Y esa víctima o esa niña, niño o adolescente muchas veces ha sufrido historias de violencia y sabemos muy bien nosotros y nosotras que esa violencia no es exclusiva de la clase socioeconómica más pobre, ¿no? Que se da en todos los ámbitos y en todas las clases. A veces está relacionado con algún consumo problemático, y también sabemos que eso se da en todas las clases sociales, es decir, no es un problema de la clase más pobre socioeconómica, hablando de manera social y económica, no, está en todas las clases sociales, está a la vista eso. ¿Existen pocos casos de explotación sexual comercial? No, ya les estamos diciendo que en nuestro país, en todo el país, a lo largo y a lo ancho, en todos los departamentos hay casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de trata interna, de trata internacional, de explotación, de pornografía infantil, de redes en la calle, sobre todo en Montevideo, que se da mucho eso de niños, niñas y adolescentes que viven en la calle. Pero también en adolescentes que tienen poder adquisitivo, ¿no? Olvidemos que ellos dependen de sus padres y que de todas maneras esto puede hacer que este tema no se instale de repente en los colegios, ¿no? Porque no es un tema que no es nuestro, es de los pobres, y no es así en realidad, ¿no? No es plata fácil, esto siempre tomo en cuenta Patricia, que comentaba, creo que Karina Núñez, que en realidad no es plata fácil, es plata rápida, pero no es fácil, ¿no? Y bueno, no salen porque no quieren, ¿no? En realidad es muy difícil, una vez que uno entra en esa situación, poder salir, pero ahí es cuando estamos los adultos, la comunidad, las instituciones, acompañando y con prácticas de cuidado, de salir de esta situación y de buscar estrategias para no volver a este vínculo, ¿no? Una vez intervenimos para, primero que nada, terminar con la situación de explotación, después proteger y después que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí necesitamos que las personas tengan estrategias para no volver a este vínculo de explotación. Dale, seguimos, que si no nos va del tiempo, Patricia. Bueno, no, una cosita más, esto que decía Andrea, que es importante que los casos han aumentado en los últimos años, tal vez porque también haya más ojos mirando y instituciones velando para que esto no suceda, y de alguna manera se descubren más. También nuestra legislación ha avanzado en eso con las fiscalías del crimen organizado, lo que hace que también se trabaje más en la temática. Y lo importante, un poco lo que traía Andrea hoy, que esto de que sucede en todos lados, pero que también tiene que ver con los emprendimientos, hoy nuestro país, con los antecedentes que hubo de las otras pasteras, hoy está enfocado a trabajar en las zonas donde va a estar UPM2 para evitar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, porque es un ámbito extremadamente favorable, por la pobreza a veces social, porque son personas que están con mucho tiempo libre, personas que vienen con dinero, ¿verdad? Personas que tienen tiempo ocioso, porque después que trabajan, la costumbre es, bueno, están naturalizado esto que decía Andrea, de alguna manera, del consumo, del pago por actos sexuales. Entonces es importante también tener en cuenta que nuestro país está trabajando en eso, y quienes están en esas zonas está bueno que tengan también los ojos abiertos para trabajar en sus instituciones de forma de mostrar esta situación y desnaturalizar que es algo que pueda suceder. Bien.
Acá también le dejamos esta imagen, Karina Núñez, probablemente la conozcan, que es trabajó durante 30 años como trabajadora sexual, viene de su abuela y su madre eran trabajadoras sexuales y ella también, porque dice que no le quedó otra, y logró, como dice ahí, que sus hijas, tiene 6 hijos, hijas, hijos, y que no ejercieran la prostitución. Y ella en este momento es activista, escribió un libro, está también trabajando en política, es decir, es una luchadora en este sentido de lograr algunos derechos, de reconocer la prostitución como un trabajo sexual y por lo tanto que las trabajadoras sexuales tengan derechos como cualquier trabajadora, que si bien todavía no se ha logrado, ella trabaja en ese camino, ¿no? Seguí si Andrea y querés. Patricia, no, comentarle Sí, a los compañeros que si tienen alguna duda, que vayan colocando las preguntas en el chat y que le bien. pasamos a Andrea y a Patricia por interno, ¿sí? Dale, gracias Luis. Bueno, y ahora lo que nos interesaba también es un poco este concepto de prostitución, diferenciarlo, tener bien claro que la prostitución en nuestro país es un trabajo sexual y se da en personas mayores de 18 años de edad. Entonces, no está bueno hablar de prostitución infantil. En realidad, vamos a ver que se sigue nombrando, que está en mucha bibliografía y en documentos, pero es un término que puede confundir, porque puede poner la voluntad de consentimiento en una práctica en la cual no hay consentimiento ni voluntad. Entonces, estaría mal hablar de prostitución infantil, no sería un término correcto cuando la prostitución es un trabajo sexual y es en personas mayores de 18 años. Esto no quiere decir que, claro, por tener 18 años la persona es plenamente libre de poder elegir y entonces elige el trabajo sexual. No, en realidad acá hay toda una discusión, hay personas que son abolicionistas y que dicen que tendría que desaparecer la prostitución, hay otras que son más reglamentaristas que dicen la prostitución no va a desaparecer, va a seguir estando y entonces lo mejor es que esté legislada de alguna forma y que esas trabajadoras que de alguna forma están en esa situación de trabajo sexual, ya sea porque lo eligieron entre comillas, porque en realidad es difícil elegir eso, pero muchas veces las oportunidades que tenés en la vida te llevan al trabajo sexual, ¿no? Y en cierta forma, poder legislarlo te da alguna garantía en ese trabajo y en los derechos que tiene esa trabajadora. Y en nuestro país eso está legislado por la ley 17.815, que si bien son derechos que enfocan en el cuidado de los clientes y no de las trabajadoras, porque habla de que es la trabajadora sexual la que debe hacerse un examen de ITS, todo tiene que ver con, es la trabajadora que tiene que registrarse, hay un registro para que en realidad esté amparada por la ley, pero no es el cliente el que tiene que registrarse en ningún lado, ¿no? Entonces, si bien falta mucho, mucho todavía por conseguir, y hay un debate entre abolicionistas y reglamentaristas, que no es para darlo ahora, pero sí entender esto que quede claro que la prostitución infantil no existe, no puedo hablar de prostitución infantil, lo voy a seguir escuchando, pero tengamos claro que la prostitución es en nuestro país un trabajo sexual que está regulado por una ley y que es en mayores de 18 años, aunque por supuesto que no me garantiza que esa persona mayor de 18 años, solo por ser mayor, pueda consentir, ¿no? Pero en realidad es una práctica donde hay un pago y hay un consentimiento de ambas personas que son adultas. Y bueno, por supuesto que también tenemos que ver esto de la prostitución, como dicen muchas autoras como Rostañol, Tuana, digo, en nuestro país, ¿no? En la mirada global de lo que es la construcción y la socialización de la masculinidad hegemónica, de estos estereotipos, de que el consumo de sexo es parte de esa identidad del hombre en esa masculinidad hegemónica, entonces puede pagar por tener sexo y no está mal. Además, también tiene que ver con esta heteronormatividad que decía Patricia, que heteronormatividad es mucho más que heterosexualidad. Tiene que ver con ese hombre y esa mujer que se unen para toda la vida, una familia, para la reproducción y cuidado de los hijos. Entonces, es como que en el ámbito de la familia y de la pareja queda la sexualidad en función de la reproducción y el hombre está bien que salga a buscar fuera de su pareja y fuera de su familia o de su relación de matrimonio o concubinaria, el sexo, la sexualidad que tiene que ver con lo erótico placentero. Entonces,
Estos son todas cosas que hay que desnaturalizar, que tiene que ver con la masculinidad, con la feminidad, con la sexualidad que se le atribuye al hombre y a la mujer, que es una discusión que nos podríamos dar en otro momento, pero tenemos que verlo en ese contexto también, ¿no? Y bueno, un poco por ahí diferenciar esto, y cuando escuchemos ahora hablar de prostitución infantil, nos haga ese clic y digamos, no, esto es explotación sexual, no es prostitución infantil, no hay niños que se prostituyan, sino que son prostituidos a veces, ¿no? Bien. Agregar, Andrea, esto que si bien lo Sí. que tú decías, que está legalizada como un trabajo, el trabajo sexual está regulado no por el Ministerio de Trabajo, sino por el Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud Pública. En esto que planteaba Andrea de que solamente protege al llamado o mal llamado cliente y no a la trabajadora sexual, ¿verdad? Todos los controles van sobre la trabajadora, pero no para proteger a ella, sino para proteger a quien paga por ese acto sexual. Y una de las cosas que reclaman, y uno la ve a Karina planteando, que ella plantea que no es abolicionista en esto que decía Andrea, que va a seguir existiendo la prostitución, ella plantea que, bueno, la necesidad de estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, porque entre otras cosas, esto también lo puso en evidencia la situación de pandemia que tuvimos y la falta de trabajo, de que no se vieron protegidas las trabajadoras y los trabajadores sexuales, porque también hay varones, no se vieron protegidos por la legislación laboral de forma de poder acogerse a un seguro de desempleo, seguro de paro, por ejemplo. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otro tema, y acá tenemos a Milagros, que que está desaparecida hace 2 años. Esto podemos escucharlo permanentemente de mujeres, de jóvenes que desaparecen y nunca más se sabe de ellos. Y vamos a empezar a hablar del concepto de trata, ¿verdad? La trata de personas, no podemos hablar de trata de blancas, sí de trata de personas, es la esclavitud del siglo XXI, ¿verdad? Y también es un delito, al igual que la explotación sexual, es un delito contra las personas, y si bien muchas veces puede haber trata de personas con el fin de explotación sexual, también puede haber trata de personas con otros fines, como por ejemplo explotarlas laboralmente. ¿Qué es lo que implica la trata? La trata, que va más allá de lo que veíamos que era la explotación, si bien hay explotación, implica un proceso largo donde la persona es captada, es reclutada, es seducida a entrar en esa red, bajo amenazas, bajo engaños, ¿verdad? Bajo promesas de una vida mejor o de una situación económica mejor, y que lo que va a tener como fin ese reclutar a esas personas va a ser explotarlas, ya sea sexualmente o ya sea laboralmente. Hace 2, 3, 4 años atrás escuchamos, uno pierde la noción del tiempo, ¿no? Escuchamos y mostraron acá en los informativos una red de trata de personas donde estaban reclutadas personas centroamericanas para trabajar para una empresa de ropas, donde las tenían acumuladas viviendo en un galpón, trabajando todo el día. Bueno, eso es una forma de trata para una explotación laboral, pero también lo vemos para situaciones de explotación sexual. Hay una película muy fuerte uruguaya que se llama Tan frágil como un segundo, que muestra esta situación de la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿tá? Es importante que nos quede claro que es un delito que viola derechos de las personas y que implica un largo proceso, ¿tá? Que es muy difícil de poder salir porque recluta a las personas, se les sacan los documentos, se las separa de su ambiente natural, de sus vínculos afectivos, se las involucra generando deudas porque se le da la vivienda, porque se le da la comida, muchas veces porque esas personas entran en estados depresivos, en angustia, se les facilita sustancias de uso problemático que van en un aumento y van generando
deudas también, entonces es muy difícil poder salir de esa situación de trata, mucho más difícil de salir de una situación que sea únicamente la explotación sexual. ¿tá? Esto tiene que quedar bien claro que la persona es como secuestrada, no, es secuestrada y aislada de manera tal de que es muy difícil que esa persona pueda denunciar o pueda salir de esa situación. La trata puede ocurrir adentro de un país o puede ocurrir a través de fronteras. Nosotros acá podemos ver situaciones de trata que no sabemos, por ejemplo, esto que fue el caso de Guichón, si fue, es que esas personas vinieron ilegalmente a Uruguay, no se dijo nada, pero vamos a suponer que entraron legalmente a Uruguay y luego fueron reclutadas en ese boliche donde estaban trabajando. Bueno, esa es una situación de trata porque las personas están confinadas a un espacio sin poder denunciar la situación que están viviendo. Es un delito muy complejo por este largo proceso que lleva y porque involucra a muchas personas. Involucra a veces a la persona que traslada de un lado al otro, o ya sea dentro de un país o a través de un país, involucra a la persona que las recluta y las tiene confinadas en un lugar, involucra a las personas que la capta y la seduce, involucra a las personas que después pagan por esa explotación sexual. Y también utiliza esto del crimen organizado, tanto la explotación sexual como la trata, como vamos a ver también el tráfico, entran dentro del orden del crimen organizado, con lo cual ustedes han visto todo lo que ha pasado en estos últimos días, por ejemplo, con los narcotraficantes también, que forma parte del orden del crimen organizado, que son delitos muy difíciles de poder sancionar por todo lo que involucran y por el poder que hay detrás, que de repente no es solamente el poder económico, sino esto que decía Andrea, el poder político. Atrás de estas situaciones muchas veces hay personas de migraciones, la policía, políticos, ¿verdad? Personas vinculadas al turismo que están involucradas en esta situación y que son las personas que deberían estar defendiendo las situaciones del Estado y muchas veces conspiran contra eso, ¿verdad? También esto de que puede intervenir la familia, que la familia la entrega a la chica para un beneficio propio, y esta forma de captarlas de diferentes formas. Bueno, te voy a invitar a tal lugar, vamos a pasar, vas a pasarla bien o vas a tener un buen trabajo y eso genera también el poder captarla fácil. El amenazar, sobre todo cuando se ejerce la trata a través de las fronteras, la amenaza de que le va a pasar algo a la familia en el lugar lejano donde se encuentran, el no poder tomar contacto y eso genera mucho miedo y permite que la trata se ejerza. Sí, es como algo, un fenómeno muy complejo. Si bien es un caso de explotación, si se trata solo de explotación sexual, no hay un reclutamiento, ¿no? Y la persona tiene una práctica sexual a cambio de un pago, de promesa de pago, pero vuelve a su casa. En la trata no, y entonces es realmente mucho más complejo y hay más vulnerabilidad. Y como vemos acá los factores, más allá de que hay una diferencia entre la trata y la explotación sexual en sí misma, es una problemática que tiene de base esa asimetría en las relaciones de poder entre el género y las generaciones, ¿no? Entonces no podemos perder de vista eso, que tiene que ver con factores culturales. Y eso es lo que hace que exista esa demanda. O sea, lo que decía hoy Patricia, lo volvemos a repetir, el primer factor que favorece estas prácticas es la existencia de esa demanda, ¿no? De personas que pagan por tener sexo con niños ni adolescentes o con personas mayores, porque de última también es explotación, pero acá estamos enfocándonos en los adolescentes más que nada, ¿no? Y la existencia de esa demanda es por estos factores culturales, ¿no? Que ya no vamos a volver a repetir, pero que tienen que ver con todos estos modelos que de alguna forma, si somos adultas y adultos comprometidos en la protección y el cuidado de la infancia y la adolescencia, tenemos ese compromiso de desnaturalizar estos modelos que están tan naturalizados y que
y que llevan a todas estas prácticas de violencia hacia nuestras niñas, nuestros niños y nuestras adolescentes, ¿no? Bien, también hablamos de los factores socioeconómicos y entendimos bien que en realidad tiene que ver con un factor más de vulnerabilidad, es decir, no caigamos en eso de que la explotación sexual o la trata es solamente el problema de los pobres, no, sabemos que no. Sin embargo, de todas maneras, cuando hablamos de factores socioeconómicos también hablamos de la economía global, ¿no? Estamos en un modelo económico capitalista que promueve el consumismo, y bueno, ese consumismo está aceptado. Y también las adolescentes quieren tener esas cosas que todo el mundo tiene, y eso a veces favorece también que terminen en una situación de explotación, ¿no? Entonces tiene que ver con un modelo económico mundial, global, que también se nos mete acá a nosotros, ni que hablar, ¿no? Bien. Bueno, lo que hablábamos hoy, la migración también, esas personas que en realidad migran justamente porque no solamente el capitalismo genera que haya personas pobres y personas ricas, sino que sectores del mundo muy pobres y otros sectores del mundo muy ricos, ¿no? Y eso es una desigualdad, y muchas personas migran para conseguir trabajo en otros lugares, y son más vulnerables a ser captadas por estas redes o por estas organizaciones de trata, ¿no? Ni que hablar de la debilidad de respuesta del Estado. También, si lo vemos en el contexto global, hablamos de una política, de un modelo liberal, neoliberal, y no es justamente un Estado proteccionista e intervencionista, ¿no? Para verlo como más en lo macro. Y bueno, si bien acá hay leyes, hay legislación que además no es que existan solo acá, sino que están, que son decretos y declaraciones y convenciones internacionales que los países pueden ratificar o no, y muchas de ellas, por suerte, nuestro Estado uruguayo sí las ratifica y las toma, y hay un avance en la legislación, pero de todas maneras eso no alcanza para que haya un reconocimiento social, ¿no? Y para que esto sea reconocido, sancionado y erradicado social y legalmente, ¿no? Y bueno, y por supuesto todos los factores de vulnerabilidad que ya comentamos, y que tienen que ver con factores propios de esas chiquilinas y esos chiquilines que son vulnerables por diferentes situaciones, algunos porque han vivido historias de violencia, situaciones de calle, situaciones que quedan solas y solas en la familia, y como decíamos, por la soledad que le genera la comunidad en las instituciones que no los protege, ¿no? Y bueno, son todos factores que contribuyen a estas situaciones de explotación sexual, de trata. Bien, seguimos, Patricia. Sí, una cosa, Andrea, esto de también de como docentes tener en cuenta el tema de las redes sociales, que muchas veces, bueno, los chiquilines, las chiquilinas utilizan estas modas hoy que hay de sacarse fotos también íntimas, en ropa interior o en situaciones sexualizadas, ¿verdad? Que lo hacen, bueno, como algo natural. Esto de que lo íntimo pasa a ser muchas veces público, ¿verdad? Ni siquiera privado, público, la posibilidad de viralización de esas fotos a través de las redes sociales. Esto que decía Andrea de la ausencia de los padres, a mí siempre me gusta mucho, y los que han escuchado a Ariel Gol, que dice que cada vez hay menos padres físicamente presentes y emocionalmente disponibles, y eso se da en todos los ámbitos sociales, esta situación de negligencia de los padres frente a la educación de los hijos, que la negligencia no la vemos como una causa también de violencia, y es una causa muy frecuente de violencia doméstica, y que de alguna manera genera la posibilidad de estas situaciones. Padres que no controlan lo que ven sus hijos, lo que consumen sus hijos, a dónde van sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces eso también tenerlo en cuenta, importante poder trabajar la importancia que tienen las redes sociales para comunicarnos, pero también los peligros que pueden tener a través de todos los engaños, las citas que se pueden dar a través de Yo las creo redes. que está ahí que está ahí justamente el asunto, el engaño, porque que una chiquilina se saque una foto en ropa interior, bueno, es su elección, ¿no? Pero el adulto no puede ver ahí una situación de abuso y de imponer a través de un engaño un vínculo asimétrico y de una paga por una práctica sexual. Tiene que ver
tiene que verlo con ojos de protección de infancia y adolescencia, y entonces trabajar con esa gurisa y sí explicar los riesgos que eso puede tener, ¿no? Por ahí capaz que va la cosa, ¿no? Bien. Bueno, acá las modalidades de trata. No siempre la trata tiene fines sexuales, simplemente para explicar eso, ¿no? La trata siempre es la explotación de la persona, pero no siempre es con fines sexuales. Puede ser, sí, con fines sexuales, y entonces estamos hablando de explotación sexual, pero también puede tener otros fines como el laboral, ¿no? Como decía Patricia, también tiene que ver esto un poco con la esclavitud del siglo XXI, todo el tema de la trata también, ¿no? La venta o entrega ilegal de niños para adopción, venta de órganos, ¿no? Todo esto tiene mucho a veces que ver y relacionado justamente con los delitos del crimen organizado, como ya nos decía Patricia hoy, y por eso dónde hay que denunciar y quién se encarga de estos delitos, ¿no? Bien. ¿Paso? Sí, sí, pasa nomás. Bueno, y nos tocaría ahora el último concepto, que es el de tráfico de personas. También es un delito que está en la órbita del crimen organizado, pero a diferencia de los otros dos, explotación y trata, que eran delitos contra la persona, este es un delito migratorio, es un delito contra el Estado, porque acá lo que se viola son el pasaje de las fronteras, ya sea en forma ilegal, ¿verdad? O ya sea con documentación ilegal. Hay un traspaso de fronteras en forma ilegal. ¿tá? Acá la diferencia también con la trata o con la explotación es que muchas veces el tráfico es un acto voluntario de la persona que es traficada, contrata a un traficante para que la traslade a esa persona de un país a otro. En general, bueno, hemos escuchado lo que pasa en México, lo que pasa, yo que sé, por ejemplo, en Marruecos, en otras partes del mundo, donde personas que quieren salir de su país y no pueden, y lo hacen a través de esta forma pagándole a otra persona, y esto es el tráfico de personas, ¿verdad? Este tráfico siempre es a través de las fronteras, y a veces la trata puede involucrar este tráfico. ¿tá? Hay un consentimiento de las víctimas en general, y son víctimas porque de alguna manera también están haciendo algo que no está bueno, que no está bien, que no es legal, pero lo desean hacer. ¿tá? El vínculo entre la persona víctima del tráfico y el traficante es un vínculo corto, que se da mientras se realiza la transacción, es decir, la paga, el contrato la paga por la situación de tráfico, y después el traslado a través de las fronteras, y en general termina ahí. Después esa persona puede ser víctima de trata, solamente mientras se traspasa la frontera. Capaz que no es necesario esto, porque ya lo hemos venido repitiendo, pero tener en cuenta que hay una diferencia entre trata y tráfico, que son delitos, uno contra la persona, otro contra el Estado. Uno es una situación de explotación de esa persona en forma de diferentes maneras, y la otra es que el lucro se va a generar a través de el pago para traspasar las fronteras. Que en la trata va a haber un vínculo prolongado con quien ejerce la trata y la víctima, y en el tráfico el vínculo es corto. Es importante entonces que quede claro que no todo tráfico de personas implica trata. Muchas veces el tráfico termina una vez que pasamos las fronteras, y que no siempre en la trata hay tráfico. En la trata hay traslado, pero ese traslado no siempre es a través de las fronteras. Puede ser interno, y ahí no sería tráfico. Habría trata, pero no hay tráfico. No, y antes de esto, un poco esto que decía Patricia del tráfico, pero entonces si es consentimiento, ¿por qué sería una víctima? Digo, por alguna razón este sistema también global genera esa exclusión, porque si una persona hace un tráfico, una entrada ilegal a un país, es porque por algún motivo no la dejan entrar, y por algún motivo también se está yendo de algún lugar, es decir, por más de que haya consentimiento, no es un consentimiento
totalmente libre, ¿no? Porque las oportunidades están muy restringidas muchas veces para muchas personas de determinados países, por todo este sistema global que es muy excluyente. Entonces sí es una forma de violencia también, ¿no? Bueno, y O todo por, esto, sí, espera un perdón, poquito, o por la forma también que esos países regulan la salida y la exacto. entrada de esas personas, porque de alguna manera hay una violación a su derecho a poder salir de ese país, ¿no? Exacto, y a poder entrar a otro, ¿no? Sí, sin duda. Bien, y bueno, esto es simplemente para dejarles, no es hablar de cada una de estas leyes, es que ustedes, si quieren, pueden ir a leer y a hurgar un poco en esto de las convenciones y de los protocolos, simplemente que si ustedes ven un poquito ahí, podemos ver como que hay tres niveles capaz que de análisis, uno que tiene que ver con esto que decíamos de las vulnerabilidades, que tiene que ver con niños, con niñas, con adolescentes, por ahí con las formas de erradicar la violencia hacia la mujer, si ven por acá en la penúltima, derechos de las personas con discapacidad, también es bastante frecuente la pornografía, niños, niñas y adolescentes, y además con discapacidad, ¿no? Es otra vulnerabilidad más que se puede sumar y que genera estas relaciones tan asimétricas en donde uno hace abuso de poder, ¿no? Ese sería un nivel. Después, por el otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el crimen organizado, y entonces por ahí tenemos lo que es la pornografía, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, este, todo lo que tiene que ver con eh, la trata, el tráfico, y por último, también, leyes o principios y directrices en relación directamente con la trata de personas, ¿tá? Y toda esta normativa internacional, nuestro país la toma y genera todo un marco nacional que acá está. Dale. Ahí está. También se los dejamos, no vamos a Bien. profundizar, pero está bueno poder ver que nuestro país, que fue suscriptor de todas estas convenciones que decía Andrea, las transforman en ley para que tengan fuerza penal adentro de nuestro país, ¿verdad? Y acá tenemos más, o sea que hay unas cuantas también vinculadas a la trata, a la explotación, al tráfico, a la prostitución. Entonces todo eso nos va a estar permitiendo una ayuda de poder sancionar estos delitos que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, tener en cuenta cuando se va a intervenir, cuando estamos frente a situaciones de explotación sexual, de trata o de tráfico, en lo que nosotros respecta de tener en cuenta el interés superior del niño, siempre proteger a esa niña, niño y adolescente, en este concepto que planteaba Andrea hoy, de ser un sujeto de derecho que tiene posibilidad de expresarse, de tener una opinión, de poder declarar si desea declarar y que lo haga siempre con todas las garantías, que no sea revictimizado, que se mantenga la confidencialidad y la privacidad de la situación que está viviendo. Que la intervención que se haga esté centrada en las necesidades de esos niños, niños y adolescentes, en especial en función de su edad de madurez psicológica y de su situación emocional, y darle también asistencia y protección, que puedan retornar a su hogar, que puedan retornar a un lugar seguro, que estas situaciones no vuelvan a producirse. Y Bien. bueno, sí. Siguiendo un poco con esta intervención, acá tenemos como también tres niveles, ¿no? Lo primero sería la detección, y esto que hablamos de visualizar el problema, de hacerlo visible. Intervenimos y tenemos que desnaturalizar, visibilizar y sancionar, ¿no? Entonces hacer visible el problema y ahí reconocer los indicadores, que ya hoy Patricia nombró algunos indicadores, muchos son inespecíficos porque no tienen que ver solamente con esta condición de explotación sexual y de trata, ¿no? También pueden ser a veces de abuso o de otras formas de violencia que esté viviendo esa chiquilina. Sí es importante en estos indicadores que el indicador de certeza que tenemos es el relato, ¿no? El relato de la chiquilina o de un tercero, de una tercera. A veces ese relato que es espontáneo porque esto que veíamos hoy
esa gurisa a veces no se da ni cuenta que está viviendo una situación de explotación y te cuenta, sí, sí, un señor viene todas las semanas a mi casa, cambia una práctica sexual y le deja un surtido a mi familia, y es como que lo cuenta espontáneamente porque ni siquiera se da cuenta que es una situación de explotación, ¿no? Entonces, los relatos a veces, incluso espontáneos, son los indicadores que nos dan más certeza. O dejó el celular y vemos los mensajes o el Facebook o lo que sea. Y bueno, hay otros indicadores que no vamos a repetir porque ya los comentó Patricia, pero está bueno poder también reconocer esos pedidos de ayuda, ¿no? Y bueno, la intervención, las primeras respuestas que tienen que ver con, como decimos, intervenimos primero que nada para terminar con esa situación de explotación, proteger y después tratar de que ese vínculo no se vuelva a establecer, que eso capaz que es lo más difícil y en donde más podemos nosotros como educadores y educadoras que protegemos a la infancia y la adolescencia, trabajar en esos aspectos, ¿no? Y sí hay apoyo médico, y sí hay apoyo psicológico, pero es muy importante el apoyo social, el decirle a esa gurisa que lo que le pasó no es culpa suya, ella no es responsable, es un delito, se sanciona, que va a estar acompañada en todo ese proceso tan largo que viene ahora, porque siempre quedan marcas físicas y psicológicas, ¿no? Pero qué importante es esa no estigmatización, ¿no? Y bueno, iniciar todo ese proceso de desvinculación de la explotación sexual, que es muy largo, muy difícil, y que cuesta mucho emocionalmente, tanto para la persona explotada como para los adultos y adultas que podemos estar acompañando, ¿no? Bien, lo importante de la denuncia también, de saber dónde hacerla, y después todo lo que tiene que ver con la reinserción social, ¿no? Y esto de que acá es donde creo que nosotras y nosotros como profesores, como profesoras, como docentes, como referentes de sexualidad, en algunos casos, podemos, ¿no?, fortalecer este empoderamiento, esta autonomía de niñas, niños y adolescentes, desnaturalizar y hacer visibles estas situaciones, no esperar a que haya un emergente para trabajar con esto, sino que trabajar desde lo universal, es decir, en la prevención y en la promoción, ¿no? Y no solamente intervenir ahí cuando surgió el asunto, que también hay que hacerlo, por supuesto. Y bueno, por supuesto, es más o menos contribuir a lo que es formar un proyecto de vida, y esto tiene mucho que ver con nosotros, pero también con un Estado que brinde oportunidades, ¿no? No es, uno hace lo que puede y se compromete con esa infancia, con esa adolescencia que sabe que tiene que cuidar y proteger, que no hay otra, ya por el hecho de ser menor ya es una vulnerabilidad, entonces hay que proteger en ese momento de la vida, ¿no? Entonces brindar esas oportunidades para poder construir un proyecto de vida. Bien. Bueno, que nuestro país ha avanzado mucho en esto de la legislación, que tenemos legislación contra la trata, contra la explotación sexual y contra el tráfico, y que también hoy tenemos fiscalías especializadas donde hacer la denuncia. Esto que decía Andrea, de nosotros, bueno, como educadoras y educadores, si bien en secundaria no hay un protocolo específico sobre explotación, tenemos el protocolo sobre violencia, y buscar siempre la ayuda, el trabajo en redes, para poder tener un desenlace lo más efectivo posible de esta situación, que la denuncia vaya a donde tenga que ir, porque recordemos que esto es del crimen organizado, no es una denuncia común y corriente la que se hace. También uno de los indicadores que puede darse, que no lo hablamos, es el hecho de esto de, un poco que decía Andrea hace un ratito, de que si vemos chiquilinas que, además de todo lo que dijimos, la buscan a la salida al liceo, personas adultas, en autos importantes o en motos importantes, ¿verdad? Sobre todo una persona adulta que no es del ámbito familiar, eso también nos tiene que llamar la atención. Eso lo podemos ver, podemos escuchar compañeras o compañeros que relatan esa situación. Y creo que también en esto que decía Andrea de nuestro rol docente, esto de poder incorporar la educación sexual integral, trabajar desde una perspectiva de género, de derechos, de trabajar que las personas somos iguales, que tenemos las mismas posibilidades,
de empezar a deconstruir este modelo hegemónico del que hablaba Andrea hoy, bueno, esto va a permitir que determinadas prácticas que están naturalizadas, que empiezan de repente con esto de que decíamos de la prioridad o lo que tienen los varones respecto a poder estar habilitados a pagar por prácticas sexuales, la posibilidad de que la mujer pueda disfrutar de su sexualidad más allá de lo reproductivo, todo esto tiene que ser un trabajo que es importante y que va a contribuir, como está contribuyendo de alguna manera, a que estas situaciones se visualicen desde un lugar de que no sean naturalizadas. Y a veces cuando uno escucha, ¿no? Eso de que la educación sexual tiene que estar en el ámbito de la familia, entonces como que pensás, pero entonces volvemos al paradigma tutelar, niños, niñas y adolescentes como objetos de intervención y de tutela por parte de su familia como algo secreto, o en realidad son sujetos de derecho en este modelo, en este paradigma de la Convención del 89, hace muchos años ya, ¿no? En donde esos niños, niños y adolescentes son sujetos de derecho y por lo tanto, ¿quién es el garante de esos derechos? El Estado. O sea que la educación sexual no es solamente que le corresponde al ámbito de la familia, como que me parece que ahí hay una gran contradicción que también está un poco sirviendo a algunos modelos de control social, ¿no? Digo, me parece que a veces puede pasar un poco por ahí. Acá dejarle simplemente algunos días, fechas, porque a veces nos puede servir como oportunidad para trabajar y simplemente armar una cartelera de este tema, 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, y entonces por ahí podemos conversar, aunque sea sobre estos temas, ¿no? Entonces dejarles un poquito esto y hablarles del CONAPES, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, que funciona en nuestro país desde el 2004, del cual ANEP también participa. De hecho, Patricia está yendo al CONAPES, ¿no? Porque tiene que ir solo un integrante de ANEP. Y bueno, está simplemente para dejarles esto. Espera que, Seguí ahora nomás. sí. Esto que fue una campaña, dale. ¿La paso? Sí, es campaña que, ¿cómo es que se llamaban? No me acuerdo, no hay excusas. Después hay otra que es no consuma sus cuerpos, que ahí está bueno porque acá se ven los mitos de que hablábamos, ¿no? Esa culpa hacia la niña y adolescente, que en realidad ahí no sabía que era menor. Bueno, todo lo que allá hablamos, las campañas, que hay campañas, que está Y bueno. acá, Bien. y acá dejamos Dale. unos links que puedan buscar bibliografía para profundizar en la información, y también otros links que tienen que ver con recursos, ¿verdad? Que fueron productos de campañas. Este primero, que se llama Temporada Alta, está muy bueno para trabajar el tema de explotación sexual, igual que lo mismo que es un toque, el cuento 1 y el cuento 2, que son de la sociedad civil El Paso, que también tienen que ver con la explotación de adolescentes y de adolescentes mujeres, y el cuento 2 de varones. Después el corto de la explotación a la ilusión, que también habla de la explotación sexual, es parecido a la temporada alta, pero con dibujitos. Y después un Una muestra corto, fotográfica que es, ¿no? ahí está. Esa Cuidame, yo te cuidaré, que está muy buena, de una fotógrafa holandesa, Suzette Kok, que tiene una organización acá, Visionar, creo que es, ¿no? Sí. Sí, Que hizo toda una investigación de la explotación sexual en nuestro país, donde participó Karina Núñez, y está muy buena, ahí encontramos imágenes, historias reales en nuestro país, que está bueno para visitar la página. que sabés que descubrí que lo tenemos allá en la oficina, o sea que si alguien lo quiere leer, podemos prestarlo. Los otros días revisando lo encontré. Sí. Está muy bueno, yo me lo compré porque está No, muy bueno, pero si alguien lo llega a querer, lo puede pedir allá en la oficina nuestra. esto es de ahí, sacado de esa muestra fotográfica, de esa investigación de esta última que les hablábamos, ¿no? Son ustedes lo dejamos para que lo lean como cierre, un poco desde estas chiquilinas y estas personas, a veces mayores también de 18 igual, ¿no? Pero que viven estas situaciones o de explotación sexual, o de trata, o inclusive que están ejerciendo el trabajo sexual. Por ahí un poco estos discursos nos muestra que si hubiera otras oportunidades, tal vez no estarían en esa situación, que si
la comunidad y las instituciones cuidaran de esas personas, no tendrían que haber pasado por esto. Entonces me parece que es un poco para reflexionar cada una y cada uno de nosotros en nuestro rol como actores sociales comprometidos con la infancia y la adolescencia. Creo que por ahí, para cerrar un poquito la presentación. No sé, yo no pude ir leyendo el chat porque entre ir Se leía cambiando, alguna cosa, pero... no sé, capaz que ahora Luis, si vos tenés alguna pregunta o alguien quiere hacer una pregunta, no sé cómo estamos de hora, estaría bueno que No, estamos bien, nos sí, digan. no tenemos, las preguntas que se hicieron ya se fueron contestando, ¿no? Andrea contestó algunas de ellas. Capaz que habilitamos ahora el espacio de preguntas, de consultas, que capaz que estaría bueno. Yo puntualmente te haría una, como profe, Patricia y Andrea, ya que aprovechamos la oportunidad. Si nosotros, como docentes o como referente de educación sexual, se diagnostica un caso de explotación sexual, ¿cómo corresponde o qué pasos son los que debemos seguir institucionalmente? Si es que los hay, a quién hay que notificar, cómo hay que hacerlo. Qué interesante, ahora te dijo también Patricia vos, pero qué interesante lo que dice Luis, porque no hay un protocolo de explotación sexual, hay un protocolo de violencia del año 2010 que se está actualizando y que se propuso hace muy poquito, se ha propuesto, que ese mismo protocolo en su actualización pueda tener una línea referente a la explotación sexual, o sea, no hay protocolo, pero sí algunos lineamientos, ¿no? A ver, Patricia, te dejo si querés No, también. igualmente seguir los lineamientos de la denuncia sobre violencia, Exacto. sabemos que tenemos que recurrir, no trabajar solas ni solos, recurrir a las instituciones que trabajan en esto, fundamentalmente el CIPIAP, que está en la órbita del INAU, y también podemos recurrir el INAU tiene un proyecto que se llama Travesías, y está la organización El Paso, que es la que tiene a su cargo sobre todo las intervenciones en el interior. Bueno, son las instancias que podemos contactar para poder llevar adelante esta situación. Sobre todo, Luis, porque es una situación que entra dentro de un ámbito que la educación es poco factible que la pueda sacar adelante sola porque es de la órbita del crimen organizado. Eso me parece que nos tiene que quedar clarísimo porque hay que tener mucho cuidado en las acciones que se hagan. Acá es importante la protección no solamente de la víctima, sino también de los testigos, por eso buscar el asesoramiento. El CONAPES es uno de los lugares donde se puede contactar, cuya presidencia está en el INAU, entonces ahí contactarse con el INAU, el proyecto Travesías, sería lo más indicado desde la red de trabajo que se instale en la institución educativa. En No el sé, paso está trabajando Andrea Tuana, Fabiana Condon, que la verdad que son expertas en todo esto, y está bueno trabajar en red, más allá de en equipo, dentro de la propia institución educativa, en red con estas organizaciones. Bien, muchas gracias. no, al contrario. Bueno, no sé si algún colega tiene alguna otra consulta, alguna duda más. Perdón, Patricia y Andrea, ¿cómo se llama el libro donde participó Karina? El que tú decías. Tiene Pero ¿cuál libro? Porque ella escribió uno también aparte, pero ¿vos decís la muestra fotográfica esta? Sí. Cuidame, yo te cuidaré, que es impulsada por Suzette Kok, que es una fotógrafa holandesa que trabaja todas las problemáticas sociales. Y y ella... después Karina tiene un libro que tiene un nombre raro, algo que vinculado a la vagina, que no me acuerdo, pero vos ¿Para cómo se llama? buscás Ah, no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo el nombre, pero buscás es Karina Núñez y te va a salir enseguida el libro que escribió. Está sí. bueno que la puedan Después sí, escuchar no me en las acuerdo bien. distintas presentaciones que ella ha hecho en distintos lugares, porque realmente es muy interesante. Yo hace muchos años que la escucho, que la conozco, y los testimonios que ella da de esa situación, digo, me parece importante esto, ¿no? De que alguien que es la cuarta generación de trabajadoras sexuales plantee
esta situación de que se puede salir, de que se puede lograr, de a pesar de su situación económica y social, ella logró que sus hijos e hijas no estuvieran involucradas con la prostitución. Me parece que está bueno poder escucharla, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de parte de los compañeros. Y por ahí uno de los libros que les pusimos es un manual específicamente hecho por Gurises Unidos para docentes de educación secundaria, o sea que está bueno porque tiene cosas para trabajar. No, hay que dar a las órdenes por cualquier cosa que deseen. Ustedes pueden entrar a la página del CES, donde dice Comisión de Educación Sexual, ahí está el correo de la comisión, y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten, ¿verdad? De mi parte, agradecerles que hayan estado acá con un tema que a veces no es muy atractivo, que es un tema que nos moviliza muchas cosas y que nos invita a comprometernos, ¿verdad? Esto es interesante poder darnos cuenta que más allá de que no lo queramos ver, esto sucede y que, bueno, no podemos dar vuelta a la cara, sino que tenemos que comprometernos sin miedo, sabiendo que podemos tener protección del Estado como testigos si tenemos que hacer una denuncia, que podemos proteger a las víctimas y que podemos tratar de que a través de nuestro aporte, de nuestra ayuda, chicas y chicos puedan salir de esta situación. Y pedirle a los profes y a las profes que están en esos departamentos, en esos lugares donde estas situaciones son más frecuentes, ¿verdad? O que sabemos que existen, bueno, que redoblen sus esfuerzos y su trabajo para poder desnaturalizar la explotación y la trata. Bien, me sumo a las palabras de Patricia, ¿no? Yo creo que nosotras, que hay un compromiso con el cuidado de la infancia y la adolescencia, y que tenemos que cambiar esa mirada, y bueno, agradecerles que estén y quedar a disposición a las órdenes para lo que necesiten. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrea y Patricia. Hay varios mensajes de agradecimiento ahí en el chat. Así que bueno, nuevamente gracias por esta conferencia y bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Que tengan una buena Chao. noche. Chao.